sí, Sí, profe. sí, profe. Muy bien, a ver, aquí está, ¿no? He copiado el enunciado, lo voy a poner como comentario para tener una idea de lo que quiero trabajar. Ahí está. ¿Ya? Miren, los que tienen instalado el programa, si ustedes se han dado cuenta, normalmente las letras estaban pequeñas, ¿cierto? Hay una opción acá donde dice configurar. Si nos vamos a la opción presentación, hay una opción que dice seleccionar fuentes. ¿Ya? Seleccionar fuentes. Le damos un clic y nos abre esta ventanita. En esta ventanita nosotros le podemos cambiar el tamaño de la fuente. Ya le podemos decir 10, 12. Si yo le doy por ejemplo 14, vamos a ver cómo se muestra. Entonces vemos que se muestra más grande la letra. Ahora me confirman si es que a ese tamaño sí lo pueden observar los que están conectados a través de celular. ¿Se observa bien o le aumento el tamaño? A ver, ¿me confirman por favor? Profe, le puede aumentar el tamaño, le puede aumentar el tamaño, por favor. Ya, está bien. Aumentamos el tamaño. Uh-huh. Le vamos a poner 16, a ver. Ahora, ¿qué tal se aprecia? ¿Qué tal se aprecia ahora? ¿Se observa bien? A ver, los escucho. ¿Se observa bien para poder continuar? Sí. Sí, Sí, profesor, sí se observa. ya, muy bien. Entonces, continuamos. Me dice, diseñar un algoritmo que encuentre el mayor valor de tres números, ¿cierto? ¿Cuántos números son los que yo voy a ingresar? Son tres. Tres son los valores, ¿cierto? Son tres valores. Entonces, comenzamos. Definir. Voy a definir los valores. Le voy a decir el valor de A, coma, valor de B, coma, valor de C. Ahí están los tres números. ¿Ya? Ahí tenemos los tres números. Muy bien. ¿Qué más? ¿Necesito otro valor o no? ¿O solo esos tres? ¿Qué dicen? A ver, por favor, quisiera escuchar. Los tres nomás, proveedor. Los tres. Muy bien. ¿Y Los cómo? tres, proveedor. Sí, está bien. Entonces, esos tres números los vamos a definir como entero. Tipo de dato entero, ¿ya? Como entero. Muy bien, como entero. Ahora, no se olviden en la parte inicial de darle un título a su programa, ¿no? Yo no le he dado ahí, ¿no? Pero le podemos poner un título. Como por ejemplo, le voy a decir mayor valor, ¿no? Haciendo referencia a lo que me está pidiendo, mayor valor. Ahí está, mayor valor. Continúo. Después que hemos definido las variables, continuamos, ¿ya? Entonces, acuérdense, esta primera línea es el inicio, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? La primera línea es el inicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, proveedor. Ya. Sí. La segunda línea, Sí, profesor. ¿qué representa la segunda línea? La declaración de variables. Muy bien. Variables. Declaración de variables. La tercera línea entonces sería Entrada. Entrada. entrada y lectura de datos. Para ello utilizamos la palabra escribir. Ahí está, escribir. Escribir. Y lo que voy a escribir lo voy a colocar dentro de comillas simples. Entonces decimos escribir y le vamos a decir ingrese el valor de A, por ejemplo, ¿no? Puede ser así. Yo lo llamo así, ingrese el valor de A. Ahí está. Ingrese el valor de A. Muy bien. Doy un enter y digo leer A. ¿Cierto? Ahí le estoy pasando el valor ya. Leer A. Muy bien. Ahora continuamos. Ya hemos hecho el primer ingreso. Hacemos el segundo ingreso. Entonces, ¿me dictan cómo sería el segundo ingreso? A ver, por favor, me dicta. Escribir. ¿Qué cosa iría dentro de comillas? Ingrese el valor de B. Ya se lo ordené. Valor de B. Muy bien. Ingrese el valor de B. Y le decimos leer B. Ahí está. Ahora le vamos a pasar el tercer valor. Escribir. Escribir el valor de C. Ingrese
muy bien. Ingreso. El valor de C. Ahí está. Sí. Entonces, estas 3 líneas o 6 líneas que hemos escrito forman parte de el ingreso y lectura de datos, ¿cierto? Ingreso y lectura de datos. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Después que ingresé los datos, ¿qué viene? Ya hicimos el inicio, ya hicimos la definición de variables, acabamos de hacer la entrada y lectura de datos. ¿Qué viene posteriormente a ello? Proceso. El proceso, muy bien. Y en el proceso, Proceso. ¿qué es lo que vamos a trabajar según lo que tenemos como ejercicio? ¿Será una condicional? ¿Será una estructura secuencial? ¿Qué tipo de estructura estamos trabajando en este caso? Los ejercicios propuestos, todos son estructuras secuenciales. Entonces, por allí nosotros ya vamos teniendo una idea, ¿no? Secuencial. Entonces, es una estructura secuencial, una condicional, ¿cierto? Entonces decimos sí, abrimos paréntesis, sí, y vamos a plantear ahora la condición. Dentro de estos paréntesis, vamos a plantear la condición. Entonces, ¿cómo yo plantearía mi condición para evaluar si esos números que yo ingreso ya son mayores? O sea, uno de ellos, si ingreso 3 números, evaluar cuál de ellos es el mayor de todos. ¿Cómo lo haríamos? A ver, ideas. Profe, disculpe, Sí, te escucho. falta leer C. Leer C. Ah, ok, sí, muy bien, buena observación. Esa es la idea, ¿se dan cuenta? Esa es la idea. Leer C. Ahí está leer C, ya está. Ahora sí hacemos la condición. Entonces, si yo ingreso 3 números, ingreso el 2, ingreso el 3 y luego ingreso el 6. Mi programa tiene que decirme el mayor es 6, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ahora, ¿cómo los evalúo dentro de la condición? Nosotros vemos que tenemos 3 variables, A, tenemos B y tenemos C, ¿cierto? Entonces, Los valores. tenemos que evaluar esos valores, pues. Tenemos que evaluar primero cuando A es mayor que B y cuando A es mayor que C. Esa sería la primera condición. Luego evaluamos cuando B es mayor que A y cuando B tiene que ser mayor que C. Y otra condición sería cuando C es mayor que A y mayor que B. Entonces, eso tendríamos que plantearlo como condición. Entonces, hacemos la primera condicional. A mayor, ¿ya? Mayor, pero lo vamos a decir que lo vamos a evaluar como mayor igual. ¿Por qué mayor igual? Porque yo puedo ingresar 2 valores. Por ejemplo, de los 3, 2 pueden ser Profe, no se ve la pantalla. Sí, se desconectó, parece. A ver, un ratito. Sí, se desconectó. A ver. Les decía, ¿no? Le colocamos mayor igual, ¿por qué? A ver, ¿están observando ahora la pantalla? ¿Se observa? ¿Me confirman? Sí, ahorita ya. Sí. Muy bien. Ok. A ver, decía, ¿no? ¿Por qué mayor igual a? Porque yo puedo ingresar, por ejemplo, como son 3 números, puedo ingresar 2 números repetidos. Por ejemplo, si ingreso 3 como primer valor, segundo valor 3 y tercer valor 6, el mayor va a ser 6, ¿cierto? Pero ustedes se dan cuenta que dentro de los 3 números que yo ingresé hay 2 números repetidos. Entonces, para ello yo evalúo de esa manera: A mayor igual que B, porque A puede ser mayor que B o también puede ser igual a B. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo esta parte? Cuando digo A mayor igual a B. A ver, Sí. ¿sí? Sí se entiende, ¿verdad? A mayor igual a B. ¿Qué quiere decir? Que A puede ser mayor que B o que A puede ser igual a B también, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, decimos A mayor igual a B y A
mayor igual ¿a quién? A C. Entonces, esa es la primera condición. A mayor igual a B y A mayor igual a C. Si es verdad, entonces, ¿ya? Si es verdad... Profesor, tengo una pregunta. Dime, te escucho. En la condición que usted pone, ¿no se tendría que, como el ejercicio que explicó esa vez, de que se comparaban 6 veces todos los datos entre sí? No. En el otro caso comparábamos 6 veces porque el ejercicio me pedía que yo tenía que mostrar a los 3 números que ingresaba en forma ordenada, de mayor a menor. Es decir, si yo ingresaba 3, ingresaba 5, ingresaba el 8, el algoritmo tenía que mostrarme los 3 números, a los 3 números, pero en forma ordenada de mayor a menor. Ah, ya, profe, sí, ya le entendí. Sí, en este caso no estoy ordenando, en este caso estoy simplemente evaluando quién de los 3 es el mayor. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Ya, entonces decimos, ¿no? La primera condicional, si A es mayor o igual a B y A mayor o igual a C, entonces, si es verdad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a dar una respuesta, pues, ¿no? Escribir, ¿qué escribimos? Vamos a escribir quién es el mayor, pues. Y según la condicional, ¿quién sería el mayor? Escribir, a ver, ¿me ayudan? El número. El mayor o el número mayor, ya depende cómo lo van a escribir, ¿no? El mayor es, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? El mayor es, ¿quién será el mayor? Si esa condición es verdadera, ¿quién será el mayor? ¿Será A, será B o será C? ¿Quién será el mayor? Ah, profesor. Muy bien, A. pues, porque estamos evaluando todo en función A, ¿se A. dan cuenta, no? Entonces, el mayor sería A. Ahí está. Muy bien. A. Damos un enter. Si no, ¿qué quiere decir? En caso contrario. Si no se cumple esa condición, entonces vamos a evaluar otra condición, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Si A mayor igual a B y A mayor igual a C no es verdadero, es decir, es falso, por lo tanto, entonces vamos a hacer otra condicional acá, pues. Eso es lo que tratamos de decir, ¿no? Si no, ¿qué quiere decir? Si no es verdadero, entonces ahí vamos a evaluar otra condicional. Otra vez decimos si, abrimos paréntesis y vamos a colocar la condición. Si arriba evalué A, ahora me tocará evaluar B, pues, ¿cierto? Porque en la primera condición he evaluado la variable A. Ahora vamos a evaluar a B. Decimos B mayor o igual que ¿quién? Si B es mayor o igual a A y B mayor o igual a ¿quién? ¿Quién falta? A C. A C, muy bien. Si eso es verdad, entonces ¿qué? Escribe la respuesta, pues. ¿Qué respuesta? Escribir, Es a ver, el mayor es mayor. dos puntos. Es la C. ¿Quién sería el mayor? La C. La C. ¿Por qué la C? Si está... Profe, buenas tardes, José de Lima, disculpa la hora que estoy entrando. Ya, Edwin, buenas tardes, no te preocupes. Ya, a ver, entonces, ¿quién sería el mayor? ¿B o C? Mírenme, acá evaluamos en función a A, por eso el mayor es A. Acá evaluamos en función a B, es decir, ¿quién se repite? Se repite, el que se repite es B, por eso decimos que el mayor es B. ¿Se dan cuenta? Ya, no se me confundan ahí. Enter. Ahora vamos a evaluar cuando no se cumple. Decimos de nuevo, si no se cumple, entonces vamos a evaluar la siguiente condición. Si ¿qué? Ya, evaluamos la siguiente condición. Ahora, ¿quién tocaría? Si ya hemos evaluado A, hemos evaluado B. Ahora, ¿quién toca evaluar? Falta la C. La
La C. Ya. Sí. A ver, ¿me pueden dictar cómo sería la condición? A ver, C. A ver, yo digito, ustedes me dictan. Díctenme la condición. C mayor o igual que A, C mayor o igual que A y C mayor o igual que B. C mayor igual que A y C mayor igual que B. B. Ya. Si eso es cierto, ¿qué tiene que pasar? ¿Escribir qué? Escribir el mayor es C. El mayor es C. C. claro, C. El mayor es C. C. Ujú. Muy bien. Escribir el mayor es C. Ya. Ahora, ¿continuamos o ya hemos terminado? ¿Qué dicen? Ahí ya terminamos ya porque termina el fin del sí. Ya, muy bien. Les decía ayer, ¿no? Hay que tener en cuenta de que si yo tengo 10 sís, tienen que ver 10 fin del sís. 10 fin del sí. Acá tenemos un sí. Acá tenemos otro sí. Van 2. Otro sí. 3. Por lo tanto, deberíamos tener 3 fin del sí. Si hay uno, acá hay otro y acá está el tercero. Entonces, está bien. Porque si uno de ellos falta, miren, si uno de ellos falta, también nos va a generar algún tipo de error. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta acá que dice? El pseudocódigo contiene errores. ¿Por qué? Porque falta cerrar una condición. Entonces, si me doy cuenta y lo cierro, el error se va a corregir. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora lo vamos a ejecutar, vamos a probar, ¿ya? Vamos a probar. A ver, un ratito voy a cambiar a la opción compartir pantalla porque estaba como aplicación. Vamos a elegir toda la ventana. Ok. Muy bien. A ver. Entonces ya tenemos el algoritmo. Ahora sí lo vamos a ejecutar. Tenemos ejecutar de una forma rápida o paso a paso. Vamos a hacerlo paso a paso. A ver qué nos muestra. Ahora nos muestra la ventana. Ahí va corriendo paso a paso. ¿Se dan cuenta, no? Y se detiene aquí, ¿cierto? Donde se detiene esa línea verde. ¿Por qué se detiene? A ver, ¿quién me dice por qué se detiene? Porque está mal el procedimiento. A ver, no exactamente, José, no es la respuesta. A ver, ¿quién más? ¿Por qué se detiene ahí? Está pidiendo el valor de A. Porque está pidiendo el valor de A, pues me está pidiendo A. Me está pidiendo A. Número. Y vamos a dar un valor. 6. Le decimos Enter. Ahora sí, continúa y se detiene en B. ¿Para qué? Para ingresar otro valor. 8. Enter. Se detiene en C para ingresar otro valor. 6 le vamos a decir. Enter. Y nos dice el mayor es 8, ¿cierto? Si lo observamos, ¿verdad? Acá en la ventanita, el mayor es 8, porque es lógico, ¿no? Si yo ingreso 3 números, 6, 8 y 6, el mayor de los 3 va a ser 8, entonces aquí está. Pero eso funciona porque nosotros estamos de una manera pues construyendo el algoritmo, ¿cierto? Estamos planteando las condiciones que me permiten evaluar esos 3 números para saber quién de los 3 es el mayor. Si no, esto no fuera posible. ¿Y quién lo hace? Ustedes. Tiempo es tiempo, análisis también, lógica también. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a resolver problemas de este tipo, ¿no? De este tipo. Para eso son los algoritmos, para ayudar a dar soluciones a algún problema en específico, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A ver, voy a registrar las Sí, secuencias de una vez. Agurta, profe, estuve arreglando el problema de mi internet, no tenía megas y ahorita está que me pasa wifi para poderme conectar a su clase. Ok, está bien Cindy. A ver, para los que recién ingresan, ya, a ver.
A ver, Agurto de la Cruz Yosimar, aún no está, ¿no? Agurto López Indy, ¿estás? Presente, profe. Ok, Amaya Quinde también. Araujo Gutiérrez. Presente, profe. Araujo, Presente, profe. sí estás, Araujo, muy bien. Carmen Yaxahuanga, José Raúl. Todavía. Merino Bustamante, profesor. Ya, ok, un ratito. Córdoba Castillo, Mauro Josué. Mauro, no estás. Cruz Ochoa, Marisol. Tampoco. Goitisolo Quinde. Presente, profe. A ver, ¿quién estaba por ahí? ¿Quién fue que me dijo presente? Goitisolo, ¿no? Buenas tardes. Ah, José Raúl, ya. Goitisolo no está, ¿verdad? Yo, Sí, Raúl, Carmen. Ya, José Raúl, está bien. Un ratito. Carmen Yaxahuanga, muy bien. Cruz Ochoa, Goitisolo Quinde, Hernández Armijos, Herrera y Panaqué Rosita. Rosita, sí estás, ¿verdad? Rosita. Al inicio parece que lo vimos a Rosita. Sí, Rosita Herrera, sí está. Okay, Sí, profesor, Rosita. presente. Ok. Herrera Campos Euclides. Herrera Campos Euclides. Huertas Pizarro Jefferson Smith. Huertas Pizarro Jefferson Smith. Bien, a ver, entonces decía, ¿alguna pregunta respecto al ejercicio número 4? Preguntas. A ver los auriculares, por favor, los audífonos. ¿Cuál sería el segundo paso? A ver, vamos a trabajar el algoritmo Variables. que me permite evaluar un año, si es bisiesto o no es bisiesto. Vamos a definir las variables, muy bien. Definimos las variables. Pues decimos definir. ¿Qué variable vamos a ingresar? ¿Qué variable? 366 días. 366 días. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Es correcto? Eso sería la variable. Esos 366 días me dice que es, si es que, o sea, un año puede tener 366 días para que sea bisiesto. Entonces, esto no lo vamos a ingresar, sino lo que nosotros tenemos que declarar es una variable que se va a llamar año, pues porque el año es el que yo voy a ingresar, una variable año, ¿ya? Entonces, definir año como entero, porque todos los años son enteros, ¿cierto? No hay ningún año que sea decimal, todos los años son enteros. Entonces, definir año como entero, muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un lenguaje de programación, no podemos declarar una variable año. Normalmente lo hacemos así, ¿no? Año. ¿Por qué? Porque la ñ en un lenguaje de programación es una variable reservada. En este caso, utilizando este programa para elaborar algoritmos, no tengo complicaciones, pero ya en un lenguaje de programación sí. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Lo vamos a dejar como año. Ya declaramos la variable año. Ahora viene el ingreso de datos o la entrada. ¿Cómo sería esa entrada? A ver, ¿cómo sería la entrada? A ver, me dictan cómo sería la entrada. Opiniones, participaciones. Ingresar el año. Muy bien. Un año tiene 366 días. No. Ingrese el año. Ingrese el año. Porque eso es lo que yo voy a pedir. Pues ingrese el año. Tú vas a ingresar 2020, 2012, 1990, Cualquier 2021, año. cualquier año, ¿cierto? No se confunda. Ajá. Acá lo que me está diciendo acá es
para tenerlo presente, se considera un año bisiesto cuando tiene 366 días. ¿Qué quiere decir? Que si el año 2020 o 2021 tiene 366 días, significa que es un año bisiesto. Y si el año 2020 o 2021 no tiene 366 días, significa que no es bisiesto, pues. No es bisiesto, así de sencillo. Pero muy aparte a esto, me está diciendo que se considera bisiesto aquellos años múltiplos de 4. Años múltiplos de 4. ¿Qué significa? Que tienen residuo 0. Que el año al dividirlo por 4 y me da como residuo 0, entonces es bisiesto. Pero también me dice que los años que no son múltiplos de 100, ¿ya? Pero no los múltiplos de 100. A ver, perdón. Si un año es múltiplo de 100, no se considera bisiesto, excepto los múltiplos de 400. O sea, los años múltiplos de 400 sí se consideran bisiestos. ¿Ya? A ver. Decimos, entonces, ingrese el año. Muy bien, ingrese el año. Le vamos a decir acá, leer año. Ahí está, leer año. Entonces, ya hice el ingreso. Ahora viene el proceso, ¿cierto? Y en el proceso vamos a plantear la condición. Pues. Sí, muy bien, sí. Ahora sí. Aquí va a tener que ir nuestra condicional. Nuestra condición va a ir acá, que va a evaluar si ese año es bisiesto o no es bisiesto. ¿Sí o no? ¿Estamos? A ver. Sí, profe. Ya, entonces, dentro de esa condición, ¿cuál sería la primera condición a evaluar? Según lo que nos están presentando. Sería esta. Años múltiplos de 4. Si el año es múltiplo de 4, entonces acá vamos a colocar esto. ¿Ya? De 4. Decimos año mod 4 igual 0. ¿Por qué coloca así, profesor? Porque yo ya les he dicho que la función mod me permite obtener el residuo 0 entre una división. Es decir, año, que va a ser un valor que yo voy a ingresar. Si año, vamos a suponer que año sea, el año es 2020, que yo ingreso. Entonces aquí va a ser 2020 entre este mod, asúmanlo como si fuera una división, entre 4, me da como residuo 0. Si es verdad, entonces significa que el año es bisiesto. ¿Ya? Pero ahí no queda todo. Ahí no queda todo. Dentro de esta condicional vamos a evaluar todas las posibilidades que me da ahí. Y lo hacemos de la siguiente manera, ¿sí, no? Año mod 4 igual 0. Y vamos a cerrar una vez. Y decimos la otra condición que también está interna, que es cuando el año mod, ya, 100, año mod 100 igual 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el año es múltiplo de 4 y el año es múltiplo de 100, significa que el año es bisiesto. ¿Ya? Que significa que el año es bisiesto. O, porque ahí nos dice también, ve, excepto los múltiplos de 400. Ya, a ver, antes de continuar con la condicional, aquí también hay un pequeño inconveniente, ¿no? Al momento de evaluar, me había olvidado, acá me dice, pero no los múltiplos de 100. ¿Qué quiere decir eso? Pero no los múltiplos de 100, es decir, que me está hablando en ese caso me está hablando que los múltiplos de 100 son diferentes de 0, ¿ya? O sea, el residuo es diferente de 0. Entonces, en ese caso, acá el valor o el signo tiene que cambiar. No sería igual, sino sería el signo diferente. Y en esta parte encontramos, por ejemplo, ese signo diferente que dice acá, a ver,
acá está, en operadores relacionales, ¿ya? Operadores relacionales, aquí está, distinto, ¿ya? Cualquiera de estas dos formas podemos coger, distinto que está acá o el distinto que está más abajo. Vamos a coger el segundo, ¿eh? Damos un clic. De esa manera nosotros planteamos esa condición ahí. Pero nos dice que también, acuérdense que nos dice que los años que son múltiplos de 400 también son bisiestos. Entonces diríamos año mod 400 igual 0, o año mod 400 igual 0. Si todo eso se cumple, ¿ya? Si todo esto se cumple, entonces vamos a decir que ese año es bisiesto, ¿ya? Lo vamos a poner entre paréntesis esta parte para poderlos separar de alguna manera y tener un orden. Damos un enter y decimos lo siguiente, vamos a escribir la respuesta, escribir entre comillas el año es bisiesto, por ejemplo, ¿no? El año es bisiesto, el año es bisiesto. Entonces esa sería la respuesta siempre y cuando eso sea verdadero, ¿no? Siempre y cuando eso sea verdadero. Entonces, si es verdadero, la respuesta va a ser esa, el año es bisiesto. Y si no es cierto, entonces la respuesta ¿cómo sería? Lo contrario, ¿cierto? Lo contrario, es decir, el año no es bisiesto, pues. Sería el año no es bisiesto. A ver, no sé si habrá alguna pregunta hasta aquí. No es mucho las líneas de código, solamente es esa parte. No sé si habrá alguna pregunta hasta aquí. ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me están escuchando bien? Profesor, ¿Sí? Te escucho. profesor, donde dice aquí donde está en la parte del SIP, año mod 4 igual a 0 y año mod 100, ¿ha colocado ese signo usted? Sí, porque te digo, ¿no? ¿O Eso qué significa? ya, ¿esto qué significa? Que por ¿Me ejemplo, ¿no? escucha? Esto quiere decir año mod 100 diferente de 0, o sea que el residuo no es 0. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si yo divido un año entre 4, el residuo es 0, entonces se considera bisiesto. Muy bien. Ahora, ya, y si el año dividido entre 100, su residuo es diferente de 0, entonces también se considera bisiesto, pero residuo diferente de 0. O también cuando los años son múltiplos de 400. Es decir, a ver, voy a sacar la calculadora un ratito. A ver, vamos a ver la calculadora. A ver, un ratito. No quiere salir la calculadora, se puso pesada la máquina. Ahí está. A ver, por ejemplo, ¿no? Si yo evalúo el año actual, por ejemplo, ¿no? El año actual es 2021, muy bien. A ver, si decimos 2021 entre 4, ya, entre 4, me dice que es 505.25, entonces significa que ese año será bisiesto o no será bisiesto.
pregunto, ¿este 525 qué será? ¿Esto será el residuo o no es el residuo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice si eso no es el residuo? A ver, ¿me están escuchando todos? Sí. Sí, Ya, Sí. eso que estoy seleccionando, ¿será Sí, residuo? profe. ¿Es residuo sí o no? Si es el residuo. Sí. No, esto no es el residuo, no es el residuo, ¿ya? No es el residuo. El residuo es, por ejemplo, si yo hago esto, miren, a ver. Si yo hago esto, ¿no? A ver, vamos a insertar una pequeña tablita acá para poder mostrarles. ¿Sí están viendo la hoja de Word, no? ¿Están observando la hoja de Word? Sí. Ya, muy bien. Ya, por ejemplo, ¿no? Acá tengo yo 2020 o 2021 en todo caso. 2021, ya, esta línea que está acá lo vamos a asumir como es la línea de división, así como aprendimos en el colegio. Por ejemplo, 2021 entre 4. A ver, si dividimos así manualmente, ¿cómo decimos? Por ejemplo, ¿no? Decimos 5 por 4, 20. Eso es lo que decimos, ¿cierto o no? 5 por 4, 20. ¿Y qué hacemos acá? Colocamos el 20, ¿cierto? Porque, ya. Luego, restando esto, nos queda 0, ¿cierto? 20 menos 20, acá me queda 0. Muy bien. Ahora acá bajamos el 21, por ejemplo, ¿no? Decimos 21 entre 4, ¿cuánto nos daría? 21 entre 4 también sería 5, pues. 5, ¿cierto? Porque 5 por 4, 20. Acá nos faltó insertar filas debajo. Vamos a insertar más. Ahí. ¿Cierto? Decimos, por ejemplo, 5 por 4, 20. Ya, muy bien. 20. Ya. Si yo resto 21 menos 20, me queda 1. ¿Cierto? Me queda 1. Entonces, este 1, este es el residuo. ¿Ya? A ese se le llama residuo. Al 1. ¿Me dejo entender? Al 1 se le llama residuo. Entonces, ¿qué significa? Que el 2021 no es un año bisiesto. Ahora, ¿qué pasaría si evaluamos al 2020? A ver, ¿qué pasaría si evaluamos al 2020? Miren. Decimos 2020 entre 4. Acá vamos a decir 20 entre 4, 5. 5 porque, ¿por qué? Porque 5 por 4 es 20. Entonces acá me va a dar 20 exacto. Miren. ¿Se dan cuenta? Que al restarlo, esto va a ser 20 menos 20, 0. Y me va a quedar el otro 20, que es este de acá. 20 entre 4, 5 de nuevo. Y 5 por 5, también es 20. 20 menos 20 es 0. Por lo tanto, todo este residuo de esa división es 0. Este es el residuo. Entonces, cuando el residuo es 0, significa que el año es bisiesto. Siempre y cuando, claro, sea múltiplo de 4, ¿no? Entonces, esto es lo que evalúa la función mod. ¿Ya? Esto es lo que evalúa la función mod cuando yo digo, por ejemplo, cuando yo digo 2020 mod 4 igual 0. ¿Qué significa? Que 20 dividido entre 4 me tiene que dar como residuo 0. A ver, no sé si me dejé entender, quisiera escucharlo. Quisiera escucharlo, si se entendió el ejemplo. Profesor, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué usted pone mod? Porque mod es una función que se utiliza en programación para encontrar el residuo de una división de parte entera. Me dejo entender. Esto, por ejemplo, acá lo utilizamos como mod. En otros lenguajes de programación, en lugar de, también es mod, pero se representa, por ejemplo, por el signo de porcentaje. Y también quiere decir lo mismo, que si yo divido un número ya entre otro número entero y me da como residuo 0, entonces significa que son múltiplos, ya que son múltiplos, que es múltiplo de.
Por eso les decía, ¿no? Este mod que está aquí, este mod, es como que si fuera esta línea que divide a 2020 entre 4. ¿Me dejo entender? Es como que si fuera esa línea. No sé si me entendieron o quizás los confundí mal. Diana, no sé si te quedó claro esa parte. ¿Te aclaré tu duda o sigues con dudas? ¿Te aclaré tu duda o sigues con dudas? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ya lo entendí, profesor. ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, por ejemplo, decía yo, ¿no? La otra condición dice que cuando el año es dice, y si el año es múltiplo de 100, ¿ya? Perdón, si el año dividido entre 100 me da como residuo diferente de 0, entonces vamos a evaluar. Miren, 2020 cumple, significa que si es que el residuo es 0, si es bisiesto. Ahora, si a eso lo dividimos entre 100, ahora vamos a ver si cumple o no cumple, ¿no? 2020 entre 100, ¿cuánto sería? Cogeríamos acá las tres cifras, ¿cierto? 202. Y diríamos 202 entre 100. Diríamos a 2, porque 2 por 100 es 200, ¿cierto? 200, muy bien. 202 menos 200, esto me da 2, como resultado 2. El 0 que sobra acá, lo bajamos para acá, 0. Entonces, el residuo, ¿cuánto es el residuo? ¿Es 0 el residuo? Pregunto, ¿este residuo que tengo aquí es 0? Porque este es el residuo, ¿ya? No, profe, es No, 20. el 20, ¿cierto? No, el El residuo es 20. 20. Entonces, ¿este 20 es diferente de 0 o no? Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir acá, ¿no? Que si el año dividido entre 100 obtiene como residuo diferente de 0, ¿ya? Por eso, este símbolo que está aquí, este símbolo, ¿qué significa? No significa igual a 0, sino que el residuo es diferente de 0, es decir, puede ser menor que 0 o puede ser mayor que 0, pero nunca va a ser 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, 2020 está cumpliendo esa condición, ¿ve? Está cumpliendo la condición. Cuando lo divido entre 4, R ¿tiene residuo 0? Sí. Cuando lo divido entre 100, ¿obtiene residuo diferente de 0? Sí. Por lo tanto, 2020 tiene que ser bisiesto. ¿Ya? 2020 tiene que ser bisiesto. En cambio, 2021 no cumple esa condición, el año 2021. ¿Ya? El 2021 no cumple. ¿Ya? El 2021 no cumple. Para entendernos mejor, los que aún no entienden la función mod, es como que yo dijera una variable, ¿no? Q dividido entre R, ¿ya? Obtengo como residuo S, por ejemplo, ¿no? Obtengo como residuo S, ¿ya? Algo así, ¿no? Imagínense que la línea que está ahí es mod. Aquí lo vamos a poner a mod, a ver, mod. Algo así, ¿no? Algo así. ¿Ya? Algo así, por ejemplo, para que lo entiendan. Q mod R residuo S. ¿Ya? Y si ese residuo es 0, entonces decimos que son múltiplos. ¿Ya? Decimos que son múltiplos para ese caso, ¿no? A ver, confírmenme si es que lo entendieron o no lo entendieron, si no, para volverlo a explicar de nuevo con otro ejemplo, ¿ya? Para volverlo a explicar de nuevo con otro ejemplo. A ver, hablen para entendernos. Porque Mejor no lo entendimos muy bien, mejor con otro ejemplo. Ya, esa es la idea, miren, esa es la idea. Muy bien, a ver, vamos a, por ejemplo, a ver acá.
Vamos a buscar información a la web para entenderlo mejor. ¿Ya? Ejemplos de años bisiestos. Ejemplos de años bisiestos. Ya. A ver qué tenemos, qué ejemplos de años bisiestos tenemos. Acá, por ejemplo, mire, acá hay años bisiestos. No sé si logran observarlo. Esto que estoy señalando. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya, por ejemplo, aquí hay algunos años bisiestos, miren, ¿ve? Tenemos, creo que en la otra imagen estaba mejor. En la otra imagen estaba mejor. Aquí, a ver, tenemos por ejemplo el año 2012, me dice que es bisiesto. El año 2016 también es bisiesto. El 2020 es bisiesto. El 2024 es bisiesto. 2028, 2032, 2036, 2040. Estos años que tenemos aquí son algunos años que me están mostrando como un ejemplo de años bisiestos. Vamos a evaluar, por ejemplo, el número al año 2012. Ya vamos a evaluar el año 2012, tal como lo estábamos mostrando. ¿Ya? Voy a colocar por acá mi condición. ¿Dónde está la condición? La voy a traer para darnos cuenta. Esta es la condición. Ahí está la condición. Vamos a borrar esto. Esa es la condición. ¿Ya? Voy a colorearlo. Vamos a poner a esto de un color. Ahí está. Esto de otro color. Y esto de otro color. Ya, muy bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Ya. A ver, respondan entonces. Si me están escuchando, lo que sí les rogaría es que me respondan. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Siguen las dudas? ¿No captan la idea? Eso es lo que quiero saber. ¿Se entendió cómo estoy evaluando la condición o no? Sí, profesor. Sí, ok. Entonces, de esa manera estoy evaluando la condición, ¿ya? Entonces, para el 2012, miren, para el año 2012, se está cumpliendo la condición que está en amarillo y la condición que está en verde. Por esa razón el año es bisiesto. ¿Ya? ¿Cuándo se va a cumplir la condición que está en celeste? Por ejemplo, para aquellos años como por ejemplo el 2000, ¿ya? Voy a borrar esto. Por ejemplo, si yo evalúo el año 2000 entre 400, ¿ya? Esto sí va a ser como residuo cero. Este residuo sí me va a dar 0. Y en ese caso, este año también sería bisiesto. Bisiesto. También. Por eso dice acá, ¿ve? Por eso dice acá la condición. Si año mod 4 igual 0 y, o sea, y el mismo año, y evalúo el mismo año, mod dividido entre 100 me da como residuo diferente de 0, entonces significa que ese año es bisiesto. O, en otro caso, o si el año que ingreso dividido entre 400 es 0, también es bisiesto. O sea, eso es lo que quiero dar a entender en esta condicional. ¿Ya? Si se cumplen estas dos primeras, el año es bisiesto. Y si no se cumple ninguna de esas dos, pero se cumple esta tercera condición, también es bisiesto. ¿Ya? Entonces nos vamos a la parte, por ejemplo, del código. Aquí está el código. Ejecuto el programa, miren. Vamos a ejecutar el programa. Ahí está. Aquí está el programa.
me dice ingrese el año, a ver, de los que habíamos visto acá, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto acá una lista de años, acá estaba, aquí está. Aquí está, por ejemplo, mira, dice el año 2012 es bisiesto, le vamos a dar 2012, el año es bisiesto, ¿cierto? Pues me dice que el año es bisiesto. No me sale la función reiniciar, a ver otra vez, acá. Tenemos otro ejemplo acá, decía el año 2016, miren. El 2020 también fue bisiesto, el 2020. Entonces, si yo le doy 2020, me dice que también es bisiesto. Si le ingreso, por ejemplo, el año 1990, me dice que ese año no fue bisiesto, ¿cierto? No fue bisiesto. Y de esa manera podemos evaluar los años bisiestos. Preguntas. A ver, ¿me confirma quién acaba de ingresar recién para poder anotar a su asistencia? Aparte de Josimar. A ver, ¿quién más ingresó? Yo, profe, yo recién he ingresado. Díctame tus apellidos. Murillo Villegas. ¿Cómo me dijiste? No te copié bien. Murillo Villegas. Ah, Murillo Villegas. Ok, Murillo. Murillo Villegas Ángeles, ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más para...? Yo, profesor, buenas tardes de Dios. ¿Qué tal? Hernández Armijos. Ya te estaba extrañando, María Hernández. Hernández Armijos. Hernández Armijos. Muy bien, Hernández. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Muy bien. Traten de ingresar siempre a la hora porque si no se pierde la clase y pues a veces es difícil entender los ejercicios, ¿no? Es por su bien más que todo. Profe. Sí. María Cruz dice que no, Marisol Cruz dice que no puede entrar, no tiene internet. Sí, tiene problemas de conexión desde ayer. Ya A ver, entonces, si hay dudas y ustedes se ponen a hacer el ejercicio, lo van a entender. ¿Ya? Ese es el ejercicio número 5. A ver, nos vamos al ejercicio número 6. ¿Qué nos dice el ejercicio número 6? El ejercicio 6 dice, parecido al anterior, miren, parecido. Diseñar un algoritmo que lea 3 números. ¿Cuáles son esos números? Q, R y S. Y determine si Q es múltiplo de R y también múltiplo de S. Vamos a copiar el enunciado para colocarlo como comentario. Ahí está. Le vamos a dar un título a nuestro algoritmo. ¿Cómo le vamos a colocar un título? Me dice diseñar un algoritmo que lea 3 números Q, R y S y determinar si Q es múltiplo de S. Vamos a ponerle acá como título Q múltiplo de R y S. Múltiplo de R y S. ¿Ya? Pues, a ver, ¿cómo serían nuestras variables que vamos a definir? A ver, me dictan la segunda línea, ¿cómo sería? Definir.
Definir, ya muy bien. Definir. Definir. Ya, Q, Q, R, coma R, S, coma S. Ujú. ¿Qué como, más? en- Como como, entero. Como entero. Ujú. Muy bien. como entero. Muy bien. Muy bien, Lucero. Ya, ahora ya definimos nuestras variables. Ahora viene el ingreso, la entrada de datos. ¿Qué decimos? A ver, otro participante. A ver, ¿cómo hacemos el ingreso de datos? Ingreso, valor. Escribir y Escribir. escribir. Ujú. Ingresar. Ah, no. Escribir, Ujú. entre comillas, ingrese un, ingrese un número Ingrese un número. y luego leer R, Ujú. Ya. Sí, está ingrese bien. un número y luego abajo leer R. Ya. Luego ingrese Escribir Q, profe. Ingrese Q. Puede ser. O sea, son diferentes maneras. Ingrese un número y leemos Q. Ingrese un valor y leemos Q. Si queremos ser más exactos, podemos decir ingrese, por ejemplo, el valor de Q, ¿no? Para ser más exactos, ingrese el valor de Q. Yo lo plantearía así, ¿no? Ingrese el valor de Q. Y vamos a leer Q. Le vamos a pasar Q. Ahí está. Como son 3 ingresos, no tenemos problema, copiamos y pegamos y solamente cambiamos, ¿cierto? En lugar de Q, ahora va a ser Ay, R. por fin voy a entrar. R. Sí, Edwin, por fin estás ingresando, Edwin. S y S. Ahí está. Entonces ingresamos, ahí tenemos los 3 ingresos, Q, R y S. Q, R y S. Hasta aquí vamos claros. Hasta aquí vamos claros. Sí. Sí, muy bien. Ahora ya hice el ingreso y Sí. lectura de datos. Ahora viene el proceso. Y como proceso vamos a ejecutar una condición, ya, porque estamos trabajando estructuras condicionales. Una condición. Sí que, ¿cómo sería esa condicional que yo voy a tener dentro de esos dos paréntesis? ¿Qué me piden? A ver, Sí. lean el enunciado. ¿Qué me piden? Profe, lleva mock. Exactamente. Voy a utilizar la función mod, sí, muy bien. Entonces, antes de mod, ¿qué iría? Sí, Q ahí. Ujú. Ya, qmod, ¿qué? Igual a 0 No, antes o de, no. A ver, para que sea, primero, ¿qué quiero saber? Me dice, determine si Q es múltiplo de R. Y entonces Q modo qmod R igual a 0. igual a 0. Cero. Muy bien. Y también te dice que evalúes si Q es múltiplo de S. Entonces ahí mismo aprovecho y digo ¿y qué? Q, de nuevo, evalúo Q, Q mod mod S S, Igual. ujú, igual a 0. Igual a 0. igual 0. Ujú, muy bien. Si eso es verdad, entonces, ¿qué hago? Si eso es verdad, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, escribir, Escribir Ya, Q es múltiplo de Q, sí. Q Bueno, es múltiplo de R y S. de R y S. Ujú, muy bien. Ya. Josimar lo plantea así, muy bien. A ver, otra manera de plantearlo, ¿cómo sería? O lo dejamos así. A ver, lo dejamos así. Si no es cierto, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la salida?
arriba es evaluado si es verdadero. Cuando es verdadero, me dice Q es múltiplo de R y S. Y cuando no es verdadero, ¿cómo sería la respuesta? Q no es múltiplo de R y S. Poner lo mismo solo con la palabra no. Q Q no es múltiplo de R y S. no es múltiplo de R y S. Muy bien. Hasta allí hemos terminado ese algoritmo, ¿cierto? Hasta allí hemos terminado ese algoritmo. Si lo ejecutamos, entonces me va a decir ingrese el valor de Q, le decimos 7. Ingrese el valor de R, 4. Ingrese el valor de S, 6. Damos Enter y me dice Q no es múltiplo de R y de S. No es múltiplo. ¿Ya? Pero, ¿sí lo entendemos por qué me sale la respuesta no es múltiplo? ¿Por qué no es múltiplo? Claro. ¿Cuánto vale Q? Q vale 7, ¿cierto? 7. Ya. Entonces, 7 dividido entre 4 no me da residuo 0. Si yo divido 7 entre 6 tampoco me da residuo 0. Por esa razón Q no es múltiplo de R y S. ¿Verdad? Ahora vamos a ver de repente con otros valores. A ver, si yo le ingreso, por ejemplo, ingreso 6. Ya, muy bien, vamos a ingresar 6. Si al 6 yo lo divido entre 2, me va a dar como residuo 0, ¿cierto? Muy bien, entonces sería un primer número. Si al 6 lo divido entre 3, también voy a obtener como residuo 0. Entonces, la respuesta debería ser que Q es múltiplo de R y S. Entonces vemos que sí cumple. Q es múltiplo de R y S. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No se entendió? A ver, quisiera escucharlos. Ok, a ver. Kirby, acá está. Ahora sí, Kirby, puedes compartir pantalla. A ver, ya está. Así es como yo lo he puesto. A ver, trata de aumentar la fuente. Aumenta la fuente. Preguntas. ¿Estamos con vida todavía o ya naufragamos? ¿Cómo es? Andar como el Titanic. ¿Hay alguien con vida por ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Me oye? ¿Sí? Ángeles nomás. Sí, profesor. Ujú. Sí se le escucha. Ok, José también es otro sobreviviente. Sí se le escucha, profesor. Profe, disculpe, Muy ¿me bien. puede poner el ejercicio para poderle tomar una lectura? Ujú. Ahí está. Espere, profe, no lo mueva ya. He agrandado la fuente para que lo puedan observar, porque teníamos problemas de que cuando compartíamos pantalla la letra era muy pequeña. Allá estás aquí. A ver, vamos con el ejercicio número 8. Ya, ejercicio 8. Ya hicieron su captura, ¿verdad? ¿Ya puedo pasar al 8? Sí, profe, sí. Muy bien. Ejercicio 8, a ver. El 8 me dice lo siguiente. El rendimiento de un alumno se califica según lo siguiente. Bueno, si su promedio está entre 16 y 20. Regular, si está entre 11 y 15. Deficiente, si su promedio está entre 6 y 10. Pésimo, si su promedio está entre 0 y 5, ¿cierto?
Vamos a diseñar un algoritmo que lea el promedio de ese alumno y diga cuál es su rendimiento. O sea que si el estudiante obtiene como promedio 12, debería decir cuál de las respuestas. A ver, ¿quién me dice? Si el promedio fuera 12, ¿dónde me ubico? Está aprobado. Aprobado. Regular. Regular. Rendimiento regular, sí. ¿Cierto? Muy bien. Si tiene 6, ¿dónde se ubica? Rendimiento deficiente. Deficiente. Eso debería ser nuestro algoritmo, debería ser eso. Eso tiene que ser nuestro algoritmo. No sé si es mi impresión, pero hoy día hemos avanzado más que otros días. O estoy soñando, no sé. Creo que sí, ¿no? Fábrica de sueños. Porque la conexión no se le ha ido por eso. Fábrica de sueños. Entonces, fábrica de sueños. Es fábrica de sueños, o sea que les da sueños. Ajá, es fábrica de sueños. En cualquier momento vamos a tener monitoreo por parte de la DRED, coordinación del CEPRO, y me gustaría que participen, ¿ya? Eso es lo que nosotros aprendemos participando. En el colegio, en la universidad, en el instituto, en el CEPRO, se aprende participando. La única manera. Que ese día que vaya a fallar. ¿Cómo dices? No te escuché. A ver, ¿me escuchan, no? ¿Sí me escuchan? Ese día que se fue, creo, la conexión de nuevo. Estábamos bien y se fue la conexión. Apágame, Daniela. Apaga ese televisor, hija. Toma. Ponle acá en el celular. Ponle en el celular. Daniela. Ya se dije, ponle dibujos. Ponle dibujos a Luis, que quiero, me está yendo la red cada rato. A ver. Tan bonito que estábamos y se me comenzó a colgar el internet, ¿no? ¿Sí me escuchan ahora, no? ¿Sí? Sí, profesor. Vamos a tratar de hacer el Sí, profesor. Sí, profe, se le escucha. Ya, muy bien. A ver. Ok, el ejercicio número... Ahora sí, ya. A ver. Muy bien, entonces decimos algoritmo. Le vamos a dar un nombre. ¿Qué nombre? Rendimiento alumno le vamos a dar como título, ¿ya? Rendimiento alumno. Rendimiento alumno, muy bien. Vamos a definir nuestras variables. Definir, ¿qué variables vamos a definir? ¿Qué variables? Profe, disculpe, se congeló la pantalla, creo. ¿O no? A ver, los demás que me dicen, ¿están observando mi pantalla o...? No, o sea, ¿está digitando algo? ¿Está digitando algo? Está congelada, profe. Ah, está congelada por eso. Ah, ya, un ratito, entonces. Voy a volver a... Ah, sí, profe, está congelada la imagen. Ya, un ratito. Que como estábamos en el Titanic naufragando, se quedó ahí en el ice. Ahí está. El hielo. El hielo. La era de hielo. Muy bien, ahora me confirman. Sí, profe, sí se ve ahorita. Ya, muy bien. Sí, ahorita se ve. Ya, vamos a definir la variable. Definir. ¿Cuántas variables tenemos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son las variables que intervienen en ese algoritmo? Solo dos, el resultado y el número que introducimos.
Entonces vamos a decir promedio. Una variable. Solamente sería promedio porque El promedio regular. Sí. Y cuando ingresamos un valor, ¿cómo dices? y el ingreso de X, o sea, de un número, supongamos que ingrese 8, 10. Promedio, pues. Promedio. O sea, porque nosotros solamente vamos a ingresar el promedio, acá nos dice. Ah, vale. Vamos Es lo a mismo, ingresar lo mismo. promedio. Sí, ya, promedio. Entonces decimos promedio como, por ejemplo... Entero. Como entero. Hay que decir... O real ya. Como real, sí, como real. ¿Ya? Porque también podría ser un número... 10,5 promedio para que pase. 15.2, ¿cierto? Como real. Muy bien. Ya. Definir promedio como real. Ya, muy bien. Ahora vamos a hacer el ingreso. Escribir. Y vamos a pedir ese promedio. Ingresa el valor del promedio. Ingresa el promedio. Ah, bueno, ya. Muy bien. Sí, igual, es válido. Ingresa el promedio. Y vamos a leer ese promedio. Leer promedio. Ahí está. Ya ingresé, ahora me voy a plantear la condición. Sí, las condiciones. Muy bien. La primera condición que me dice. Si promedio es mayor que 16 y menor que 20. Entonces, eso lo entendemos como de la siguiente manera. Claro. Promedio. ¿Ya? Mayor. Ahí, símbolo es mayor. Mayor igual. Mayor igual. Mayor igual. Y promedio mayor igual a quién? A 16. Mayor, y promedio mayor o igual a 16. Y promedio Y promedio mayor igual a 20. Menor igual a 20. Menor igual a 20. Muy bien. Igual a 20. Si es verdad, entonces... Si eso es verdad, entonces, ¿qué sucede? Escribimos el mensaje. Escribir el mensaje. La Entre calificación. 16 y 20. Promedio, ¿qué dice ahí? Vamos a nosotros a mostrar un mensaje de acuerdo al rendimiento. Si Bueno. el promedio está... ¿El promedio es bueno? No. Estamos hablando de su rendimiento. rendimiento bueno. El rendimiento será. Claro, sí. Hablamos de rendimiento. Bueno, rendimiento bueno. El rendimiento bueno. O buen Sería. rendimiento también. Ya. Rendimiento bueno, muy bien. Si no se cumple, planteamos la siguiente condición. Entonces. Si no se cumple, ¿qué diríamos? Si no se cumple. Igualito. Si el promedio es mayor o igual que 11. ¿Mayor o igual que 11? Sí, mayor o igual que 11, muy bien. Y menor o igual que 15. Igual que... Y promedio. Promedio menor o igual que 15. Menor o igual que 15, ¿no? Si es verdad, ¿qué tiene que pasar? Escribir. ¿Qué pasaría? Escribir. Rendimiento regular. Rendimiento regular. Rendimiento regular. Muy bien. Y si no se cumple, ¿qué tendría que pasar si no se cumple? Si promedio es mayor o igual que 6. Si promedio mayor o igual que 6. Mayor o igual que 6. Y menor igual que 10. Menor igual que 15. Menor o igual que 10. Promedio y promedio. Un ratito que se me fue la... Promedio menor igual, ¿no? ¿Sí? Promedio menor igual que 10, ¿no? Que 10, sí. Si es verdad, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, Escribir escribir el rendimiento. rendimiento
Será deficiente. Rendimiento deficiente. Rendimiento deficiente. Rendimiento deficiente. Y si no se cumple, Entonces, otra condición. Si no se cumple, Promedio promedio, ya. Muy bien. menor o igual que 8. Mayor igual que 8. Promedio, Mayor igual que 8. Mayor igual que 8. mayor igual que 8. Que diga que 0. Que 0. Mayor igual que 0, pero menor igual que 5. Mayor igual que 0. Y Y promedio promedio menor igual que 5. mayor igual que, o no, menor igual que 5, ¿no? Sí. Menor igual que 5. Si es verdad, entonces, ¿qué pasa? Si es verdad, ¿qué pasaría? ¿Escribir qué? escribir rendimiento. Rendimiento pésimo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Rendimiento pésimo. Rendimiento pésimo. Muy bien. Rendimiento pésimo. Ahí está. Y estaríamos terminando el algoritmo. Estaríamos terminando el algoritmo. Ya no hay otra condición. Esa es la última. Así está bien. Sí, muy bien. Entonces no tenemos ningún error. Vamos a ejecutar nuestro programa. Muy bien. Ahí está. Miren. Entre 16 y 20. Bueno, a ver, vamos a darle 18. Rendimiento bueno. Entre 11 y 15 vamos a darle 12, por ejemplo. Rendimiento regular. Muy bien. Entre 6 y 10, acá estoy mirando las condiciones. Entre 6 y 10, por ejemplo, 8. Rendimiento deficiente. Entre 0 y 5, a ver, entre 0 y 5 le vamos a dar, por ejemplo, 4. Rendimiento pésimo. Entonces mi algoritmo está evaluando el promedio en función a las condiciones planteadas para decirme si el rendimiento de un estudiante es bueno, es regular, es deficiente, es pésimo, etc. Muy bien. Preguntas, si las hubiera. Profe, yo lo he hecho, pero con notas. O sea, para poder sacar el promedio le he puesto notas. He puesto 3 notas. Has ingresado notas, has obtenido el promedio, Claro. y ese promedio lo has evaluado. Sí. Sí, Pero he hecho... si tú claro, está bien, como te digo, está bien, pero si tú, digamos que has hecho un poquito más allá, ¿no? Que no se estaba pidiendo en el ejercicio, porque el ejercicio me estaba pidiendo directamente que yo ingrese el promedio, ¿no? Pero si lo has hecho así, no hay ningún problema, ¿no? Estaría bien también. Sí, también ¿no? Que yo no le he puesto, o sea, no he utilizado esta opción sí, no, sino nomás he puesto sí, 16, menor o igual que promedio, y escribir rendimiento, y he puesto fin sí, he seguido con el siguiente y he agregado todos, pero no he utilizado sí, no. Igual me ha salido. Evaluado con la condicional. Ya. Ok, ya, está bien. Entonces, ya, preguntas. A ver, ahí está, tomen su captura de pantalla antes que cambie de hoja. A ver, entonces estaría quedando ahí, prácticamente hemos desarrollado la mayoría. Ustedes harían el 9 y el 10. El 10 está recontra fácil. Ingresan 2 números, los evalúan si son positivos. Si son positivos, calculan su producto. Si no cumplen, entonces calculan su suma. Este es el ejercicio más sencillo que hay de todos. Profesor, a Leomi Herrera se le fue el internet. Ya. Sí, pero sí está registrado Leomi en su... A ver, ya, entonces con esto estaríamos culminando
Ya con eso estaríamos culminando la clase del día de hoy. Ya, la clase del día de hoy. Les decía, ¿no? Estos ejercicios que hemos desarrollado estaban propuestos como una tarea para entregar el día lunes que pasó, ¿no? El día de ayer. Pero dado a que muchos tenían dificultades, entonces lo que decidí fue pues que íbamos a trabajarlos juntos, así como lo hemos hecho el día de hoy y el día de ayer, y teniendo esa idea, ustedes ya cada uno lo elabore, la solución de los ejercicios, y cada uno sube su tarea a la plataforma hasta el día, como plazo máximo hasta el día miércoles, 11:59 de la noche del día miércoles. O sea que tienen el día de hoy, tienen mañana todo el día. Ya, más facilidades en realidad no les podría dar ya, porque ya lo hemos resuelto y solo quedan uno que otro que ustedes pueden desarrollar, ¿sí? Posteriormente a la entrega, o sea, como plazo máximo es el día miércoles, el día jueves yo les estaría enviando el solucionario de estos ejercicios, ¿ya? Pero la entrega es hasta el día miércoles, como les vuelvo a repetir. ¿Estamos? ¿Me confirman si me escucharon bien? Sí, profesor, sí lo hemos escuchado. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, ya saben, los que de repente no tienen computadora, normal, lo hacen en su cuaderno, en hojas, en el cajón, en su cuaderno, le toman foto, a ver, los ahí por favor. ¿Ya? Le toman foto. A ver. ¿Y dónde lo mandamos? Ya, a ver, decía, ¿no? Los que no tienen computadora lo hacen a mano, en una hojabón, en cuaderno, le toman foto y esos archivos, esas fotos, ustedes lo pueden subir también a la sección de tareas. Porque recuerden, cuando ustedes ingresan a la tarea, ustedes pueden enviar como máximo hasta 20 archivos o 50 archivos, no recuerdo bien, ¿ya? Entonces, ¿hay posibilidad de enviarlos? Sí lo hay. ¿Ya? Entonces, por ese lado, no tienen inconveniente, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, ya nos hemos excedido un poquito, son 7:12, pues doy por finalizado la actividad del día de hoy. Mañana continuamos con nuestros aprendizajes, con las recomendaciones del caso. Traten de ingresar a la hora para que no se perjudiquen ustedes, ¿no? Porque yo ingreso con los que están 11, 12 conectados y comienzo a explicar, pues, y los que ingresan después a lo mejor van a tener un poquito más de complicaciones, ¿no? Es cuestión de que se pueden poner al día, sí, pero de preferencia, como les digo, ¿no? A la hora, ¿sí? Entonces, muchas gracias, cuídense, pues, y a cuidarse también por la pandemia, ¿no? Le quería preguntar algo, ¿ya tomó asistencia en el periodo último? Sí, a ver. Jennifer, ¿no? ¿Jennifer? Profe. Sí, a ver, Jennifer, un ratito. Zapata, ¿tú eres? Zapata Profesor. Garuno. ¿Sí? A ver, Profesor. a ver. Profe. Sí, te escucho. Profesor.